Oh, qué dulce es fiar en Cristo y cumplir su voluntad, dice el himno. Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal, Aprendiendo de Jesús, donde cada día y cada semana compartimos con la bendición del cielo enseñanzas por medio de nuestra lección de escuela sabática y las notas y comentarios de la hermana Elena G. de Guay para poder aprender de Cristo. Les invitamos, mis hermanos, a que compartan este mensaje. Es de vital importancia para el crecimiento de este ministerio que podamos compartir el mensaje del Señor y que este video pueda llegar a muchas personas para que la obra de Dios también sea avanzada conforme a su voluntad. Gracias a ustedes por estar con nosotros y por compartir este mensaje. Les invitamos también a que le puedan dar like a este video y que nos dejen sus comentarios y preguntas y pedidos de oración por los cuales oramos juntos para que el Señor haga su voluntad y conforme a lo que Él desee para cada una de nuestras vidas. Vamos a orar para comenzar lo que dice el Espíritu de Profecía sobre la lección de Escuela Sabática número 9, titulada Anden como sabios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus infinitas bendiciones. Nos ponemos en tus manos de amor al estudiar tu palabra para que seamos instruidos por el Espíritu Santo y comprender lo que deseas enseñarnos para nuestras vidas. En Jesús, amén. Sábado 19 de agosto. Anden como sabios. El deseo del apóstol Pablo para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición era que aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas, que no anduviesen como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, sino avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Efesios 4:14. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, podría presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia santa y sin mancha. Efesios 5:25 al 27. Estos mensajes, escritos no con poder humano sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será de provecho repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica, se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. Los Hechos de los Apóstoles, página 374 y 375. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. Advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos. Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros. De este peligro, más que de cualquier otro, deberían prevenirse, pues al recibir falsos maestros abrirían la puerta a errores por los cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Cristo era la norma por la cual debían probar las doctrinas presentadas. Todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas debía ser rechazado. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que aquellos debían aprender y enseñar. Los Hechos de los Apóstoles, página 377 y 378. El apóstol Pablo describe el fruto que el cristiano ha de llevar. Él dice que es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. Y de nuevo leemos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22. Estas preciosas gracias son solo los principios de la ley de Dios cristalizados en la vida. Al mirarnos en el espejo divino, la ley de Dios
vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios y por la gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. La edificación del carácter, página 79. Domingo 20 de agosto. Sino acciones de gracias. En su carta a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, escrita mientras estaba preso en Roma, Pablo hace mención de su regocijo por la constancia de ellos en la fe, cuyas buenas nuevas le fueron traídas por Epafras, quien describió el apóstol: nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual continúa también nosotros desde el día que lo oímos. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura del ánimo con gozo. De este modo, Pablo expresó en palabras sus deseos para con los creyentes de Colosas. Cuán elevado es el ideal que mantienen estas palabras ante el seguidor de Cristo. Muestran las maravillosas posibilidades de la vida cristiana y hacen bien claro que no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir. Creciendo constantemente en el conocimiento de Dios, podían ir de fortaleza en fortaleza, de altura en altura en la experiencia cristiana, hasta que por la potencia de su gloria llegasen a ser aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Los Hechos de los Apóstoles, página 375 y 376. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Los cristianos han de ser como Cristo, deben tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia y poseer la misma excelencia moral que Él poseyó. Los idólatras y corrompidos de corazón tienen que arrepentirse y volver a Dios. Los que son orgullosos y que se justifican a sí mismos tienen que subyugar el yo y arrepentirse con corazón manso y humilde. Los que se inclinan hacia la mundanalidad tendrán que desprender los tentáculos de su corazón de la basura del mundo a la cual están prendidos y entrelazarse con Dios. Han de convertirse en personas de pensamiento espiritual. Los deshonestos y prevaricadores tienen que hacerse juntos y rectos. Los ambiciosos y codiciosos han de ocultarse en Jesús y procurar su gloria y no la propia. Tienen que despreciar su propia santidad y acumular tesoro en el cielo. Los que no oran tendrán que sentir la necesidad tanto de la oración secreta como la de familia y elevar sus plegarias a Dios con gran fervor. Como adoradores del Dios verdadero y viviente, debemos llevar fruto correspondiente a la luz y privilegios de que disfrutamos. Muchos están adorando ídolos y no al Señor del cielo y de la tierra. Cualquier cosa que los hombres amen y en la cual confíen y que sustituya el amor y la confianza completa en el Señor, se convierte en ídolo y así queda registrada en los libros del cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 230 y 231. Lunes 21 de agosto. Andar como hijos de la luz. Rodeados por prácticas e influencias paganas, los creyentes de Colosas estaban en peligro de ser inducidos a dejar la sencillez del Evangelio y Pablo, amonestándoles contra eso, les señaló a Cristo como el único guía seguro. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo,
porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Los Hechos de los Apóstoles, página 377. Andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente «soy un hijo de Dios». Estáis contemplando a Jesús y al contemplarlo os estáis transformando a su semejanza. Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. Cuando la luz del cielo resplandece sobre el instrumento humano, su rostro expresará la alegría del Señor que mora en su alma. Es la ausencia de Cristo en el alma la que hace que la gente se entristezca y albergue dudas en su mente. Es la carencia de Cristo lo que entristece el rostro y hace de la vida un peregrinaje de suspiros. La alegría es la clave de la palabra de Dios para todos los que la reciben. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida. La luz da alegría y regocijo, y este último se manifiesta en la vida y el carácter. Hijos e hijas de Dios, página 202. Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Esta es la oblación de una vida ofrendada en nuestro favor, para que seamos todo lo que Él desea que lleguemos a ser, representantes de Él, revelando la fragancia de su carácter, sus propios pensamientos puros, sus atributos divinos tal como se manifiestan en su vida humana santificada, a fin de que otros puedan observarlo en su forma humana y sean inducidos a desear ser semejantes a Cristo. La maravillosa gracia de Dios, página 174. Martes 22 de agosto. Despierta tú que duermes. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor, deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando frutos. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. En los libros del cielo, sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es del todo desesperado. El Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia, por lo cual se dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:14. El conflicto de los siglos, página 586 y 587. La inmoralidad de toda clase y medida procura obtener el dominio, obrando contra las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Lo más vulgar de la conversación y las ideas bajas y pervertidas se entretejen con la trama del carácter y contaminan el alma. Las partidas de placer bajas y comunes, las reuniones para comer y beber, los cantos y la música de instrumentos son inspirados por un espíritu de abajo, son una ofrenda a Satanás, porque en estas complacencias la mente se embota como el beber licor. Se abre la puerta para las compañías vulgares. Los pensamientos sueltos por un canal vil no tardan en pervertir todas las facultades del ser. Todas estas cosas tienen su efecto sobre el carácter. Consejos para los maestros, página 353. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo que habita en el alma ejerce un poder transformador, y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en lo interior. Bebemos del amor de Cristo, así como la rama obtiene su alimento de la vid.
si estamos injertados en Cristo, si fibra tras fibra hemos sido unidos con la vid viviente, daremos evidencias de ese hecho dando ricos racimos de fruto viviente. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une la tierra con el cielo, que une al hombre finito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 395 y 396. Miércoles 23 de agosto. ¿Cómo conseguir gangas? Cristo vino al mundo para entablar un combate contra el enemigo del hombre y así libertar a la humanidad de las garras de Satanás. En el cumplimiento de este objetivo, no rehusó ni aún su propia vida. Y ahora, con la fortaleza que Cristo dará, el hombre debe permanecer por sí mismo como fiel centinela contra el astuto enemigo que siempre urde sus planes. El gran apóstol dijo: «Andad no como necios, sino como sabios». Efesios 5:15. Cuidad cada venida del alma. Mirad constantemente a Jesús, el modelo verdadero y perfecto, y procurad imitar su ejemplo, no solo en una o dos cosas, sino en todo. Entonces estaremos preparados para toda emergencia. Aquel cuya mente se deleita en Dios tiene una fuerte defensa. Percibirá rápidamente los peligros que amenazan su vida espiritual y la sensación de peligro lo llevará a invocar a Dios en busca de ayuda y protección. Si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios, nos extraviará la insensatez de la sabiduría humana. Tal es el gran peligro de muchos. No tienen experiencia propia. No han seguido el hábito de considerar con oración por su cuenta, sin prejuicios, las cuestiones y los temas nuevos que pueden surgir. Esperan para ver lo que piensan otros. El disentimiento ajeno es todo lo que se necesita para convencerlos de que el tema considerado carece de importancia. A menos que se percaten de su carácter vacilante y lo corrijan, se verán todos privados de la vida eterna. No podrán resistir los peligros de los postreros días. No son sabios en las cosas que se relacionan con el reino de Dios. En la experiencia y la lucha cristianas se necesita una noble independencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 118. El simple conocimiento intelectual, aparte de las grandes verdades que se concentran en Cristo, es como nada. No se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Jeremías 9, 23 y 24. Antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben estar henchidos de su sabiduría. Dios es la fuente tanto del poder intelectual como del espiritual. Los mayores hombres que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con el amado Juan o el apóstol Pablo. La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual con el espiritual. A los que hacen esto, Dios los aceptará como colaboradores consigo. Consejos para los maestros, páginas 64 y 65. Jueves 24 de agosto. Adoración llena del Espíritu. Dios es glorificado con cantos de alabanza que proceden de un corazón puro, lleno de amor y devoción a Él. Cuando los creyentes consagrados se reúnen, su conversación no debe versar sobre las imperfecciones de la gente, ni tener sabor a murmuraciones o quejas. La caridad o amor, que es el vínculo de la perfección, los rodeará. El amor a Dios y los semejantes fluye naturalmente en las palabras de afecto, simpatía y estima por sus hermanos. La paz de Dios impera en sus corazones. Sus palabras no son vanas, vacías ni frívolas, sino que tienen el consuelo y la edificación mutuos. La gratitud que los llena y la paz de Dios que impera en ellos
los induce a entonar en sus corazones alabanzas al Señor y a hablar de la deuda de amor y agradecimiento que tienen con su amado Salvador, quien los amó tanto que murió para que pudieran vivir. Nadie en cuyo interior more el Salvador lo deshonrará ante otras personas interpretando música instrumental que aparte la mente de Dios y el cielo para fijarla en cosas livianas e insubstanciales. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 446. A los seguidores de Cristo se les enseñó a no orar con el propósito de ser escuchados por los hombres. Expresiones tales como estas, que salieron de los labios de Jesús, muestran que Él no consideraba con aprobación ese tipo de piedad tan común entre los fariseos. Las enseñanzas que profiriera sobre el monte muestran que los hechos de benevolencia asumen una forma noble, y los actos de culto religioso difunden una preciosa fragancia cuando se realizan sin pretensiones, con humildad y contrición. El motivo puro santifica el acto. La verdadera santificación es una completa conformidad con la voluntad de Dios. Los pensamientos y sentimientos rebeldes son vencidos, y la voz de Jesús despierta una nueva vida que impregna el ser entero. Los que están verdaderamente santificados no presentarán su propia opinión como una norma para medir lo correcto y lo erróneo. No son fanáticos ni justos en su propia opinión, sino que recelan de sí mismos y están siempre temerosos, no sea que al faltar alguna promesa se deba a que ellos hayan dejado de cumplir con las condiciones sobre las cuales se basa. La edificación del carácter, páginas 6 y 7. No oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco le alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor. El alma puede elevarse hacia el cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales, y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Se nos dice: el que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Salmo 50, 23. Presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. Isaías 51, 3. El camino a Cristo, páginas 103 y 104. Viernes 25 de agosto, para estudiar y meditar. Matutina Exaltada Jesús, 7 de diciembre, firmes hasta el fin, página 349. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Segunda de Pedro 3:14. Mirando hacia adelante a través de los siglos hasta el tiempo del fin, Pedro fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo. En los postrímeros días vendrán burladores, escribió, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Primera de Tesalonicenses 5:3. No todos, sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Pedro guardaba viva en su corazón la esperanza del regreso de Cristo y aseguró a la Iglesia del infalible cumplimiento de la promesa del Salvador. Y así me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14:3. Para los atribulados y fieles la venida de Cristo iba a parecer muy demorada, pero el apóstol les aseguró: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 427. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos infinitas gracias por tus bendiciones y por los mensajes de amor y de esperanza que sin duda nos ayudarán a fortalecernos. Te pedimos, oh Dios, por cada oración, por cada pedido de oración que ha sido expresado por las personas que nos han escuchado. También, Señor, te pedimos por aquellas personas que necesitan cada día más de ti. Te pedimos también, Señor, por cada uno de nosotros, porque necesitamos cada día más de ti y de tu presencia en nuestra vida. Gracias, oh Dios, en Jesús. Amén.